Recording in progress. Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hemos venido hasta Caraguatatuba, Sao Paulo, Brasil, para conocer a esta mujer maravillosa que tenemos aquí presente, y ella es nuestra queridísima eh, productora general del Festival de Cine Colombia Migrante, Daniela Hernández Solano, además que es actriz, gestora cultural y tiene un historial muy interesante. Es de la diáspora colombiana en Brasil, así que bienvenida, Dani, a Mujeres que Tejen la Historia. Gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, gracias Angélica, qué linda invitación. Bueno, Daniela ha hecho un recorrido y hace parte de esta diáspora, y nos gustaría un poco conocer parte de tu historia, a devolvernos en el tiempo y recordar un poco de tu infancia, dónde naciste. Bueno, sabemos que en Colombia, pero en qué parte, y como si nos puedes relatar cómo era ese territorio en el que creciste. Bueno, yo soy tolimense, nací en Ibagué, Tolima, luego migramos para Bogotá, luego después para Silvia, Cauca. Entonces, de donde tengo más recuerdos, porque mi infancia pues parte fue eso, en Ibagué, en Bogotá, pero donde tengo más recuerdos así más vívidos es en el Cauca, que fue donde ya llegué como con 7 u 8 años y estuve hasta los 12. Entonces, no voy a decir así, como con 7 años y estuve hasta los 12. Entonces, de allí es donde tengo como mis mayores recuerdos. Era un territorio bastante frío, lleno de lindos y hermosos páramos. Muchas montañas en el horizonte, y un lugar muy diverso, poblado de mucha comunidad indígena, con mucho color y mucho olor. Qué lindo eso. ¿Cuáles eran los pueblos que habitaban el Cauca, del lugar? Silvia es el lugar donde Silvia es el creciste. municipio, estuve viviendo en Silvia, en un pueblo, bueno, en el pueblo, pero también vivíamos en el resguardo indígena de San José, en Botatierra. Allí también teníamos una casita que nos construyeron los países, los Nasa. Allí pues el pueblito está entre la comunidad Nasa, los países, está entre la comunidad Misak, y hay otros como los Totoroes, los Quisgueños, y bueno, hoy en día un montón de comunidades. A mí me parece muy interesante poder conocer y hablar contigo sobre esto porque, claro, en Colombia hay muchos pueblos y muchas comunidades, pero realmente haber pasado por un territorio y ser parte, ¿cómo puedes, digamos, un poco a las personas que no han estado cerca de una comunidad, describir la importancia de las comunidades y nuestros pueblos originarios en América Latina y claramente pues en Colombia? Pues yo creo que es de donde viene toda nuestra historia y toda nuestra sabiduría ancestral, que incluso es un ejercicio por lo menos pienso importante el ejercicio de rescatar esa memoria que hoy en día con la pérdida, o sea, con la globalización se pierden muchas cosas, se ganan muchas, pero se pierden otras. Y de allí es donde viene la raíz, ¿no? No sé, nuestra matriz generadora, nuestros ancestros. Entonces, todo el conocimiento ancestral que retienen estos pueblos y que muchas veces no paramos bolas, para mí es como sagrado y súper importante, incluso hablando en términos de mantener la tierra viva y estable y buena, ¿no? Y también conocedores con las plantas, con la cultura, o sea, poder mantener la memoria de estos pueblos y poder rescatar la identidad o mantener también la identidad me parece súper importante para la identidad colombiana y para el pueblo colombiano en general. Conocer nuestra historia, Claro. conocer nuestros orígenes. ¿Y a qué edad te tocó migrar? Tenía 12 años. ¿Y ese proceso cómo lo viviste? Fue raro, dolorido, muy doloroso. Siento que el migrar forzadamente, porque no es una opción, ¿no? No fue una opción. Entonces sí fue como sentirme desmembrada, como que me arrancaron una parte de mí. Muy rápida, las cosas sucedieron a un ritmo muy rápido, entonces no dio tiempo mucho de como
asimilar, y también con la edad que tenía era como todo como un cambio muy abrupto. Y muy abrupto también porque bueno, primero pues era otra cultura, otro idioma y yo llegué a otra realidad social. Eh, entonces, de vivir con los indígenas en el territorio, de caminar la palabra, de, de plantar, de cosechar lo que plantábamos, de aprender toda esa sabiduría ancestral, de tener una conexión súper fuerte con la naturaleza. Nosotras, mis hermanas y yo tenemos nombres indígenas dados por ellos, a una ciudad cosmopolita, totalmente gigante, que te traga, eh, llena de pancartas, luces, avenidas, gris, lluvia, otra lengua, otro idioma, sin la red de afectos. Entonces sí fue un cambio bastante abrupto. Sí, es que es abrupto, ¿no? Y lo que tú dices, doloroso también, ¿no? ¿Cómo vas, o sea, en el tiempo, cómo vas transitando también ese proceso? O sea, ¿cómo ha sido para ti poderlo asimilar? Porque uno en el instante no sabe que es doloroso. Como que con el tiempo uno dice, sí, fue doloroso. O cómo también fuiste dándole el cambio a la situación, ¿te adaptaste fácil? ¿O qué fue lo que más te tomó tiempo, la adaptación? Pues creo que, bueno, como decía, como llegar a otra realidad, una realidad totalmente diferente porque era una clase social mucho más, muy diferente a la que yo me manejaba y vivíamos. Claro, Nuestra estabas en lo realidad. local y ahora es lo más... Y ahora también, no solo por Sao Paulo, sino porque, bueno, nos recibió, felizmente nos tendió la mano una tía y un tío, pero con otra realidad financiera. O sea, yo vivía con niños de estar viviendo en un resguardo indígena, ahora vivía con niños muy bien, que manejaban ya celular, Con que nivel socioeconómico alto. sí, como su aspiración con los 15 del carro y como las ropas de marca, y yo como... Y el ejercicio del consumo, ¿no? El ejercicio del consumo. Sí, totalmente fuera de esa realidad, además de tener la carga de ser colombiana, y en esa época pues solo se veía noticiero narcotráfico, guerrilla, entonces también había ese estigma, y yo creo que los niños somos muy crueles, entonces había mucho bullying en la escuela. Y no, creo que sí, hay como un gran vacío en la familia, un gran silencio ensordecedor con relación al tema de la migración forzada, del refugio. Los primeros meses los primeros años, si bien mis papás siempre hablaban mucho con nosotras, pero aún así, sí, como que no lo asimiló. El dolor sí vino de inicio, porque yo no quería viajar, yo no quería venirme a otro país. Si bien estaba muy contenta porque hace par meses no veíamos a mi mamá, porque ella se vino primero, entonces era una felicidad el reencuentro, pero era una tristeza del tener que marcharse sin querer. Entonces sí, era muy triste, además porque por cuestión de seguridad rompimos la comunicación posible vía email, teléfono, no se podía nada de eso. Entonces sí fue muy duro, más que por... Después me di cuenta que el territorio como tal me hacía mucha falta, a pesar de yo ser un poquito de él por fuera. Pero los afectos, la red, eso sí era lo que más me hizo falta en un primer momento. Creo que ya después, cuando se comenzó a hablar de eso en la familia, y cuando por fin, después de muchos años, mi mamá y mis hermanos nos sentamos a relatar cómo había sido el exilio para cada una, creo que allí fue como unificar historias, entender puntos de vista, entrelazar y entretejer la propia historia entre todas. Eso fue muy bonito, fue súper sanador. Y volver también fue sanador. Pero creo que uno lo va procesando. Yo siempre tuve esa cosa horrible también del no pertenecer, ¿no? Como que ya no podía volver a Colombia, no podía vivir más allá, me fui creando acá, fui creando lazos acá, y no sabía en un momento si tenía crisis como de dónde soy, quién soy colombiana, soy brasileña, y eso me llevó a que trabajara siempre con la diáspora migratoria aquí en Sao Paulo. Y entonces dijiste, soy latinoamericana. Sí. Ya me tocó. Sí. Pero sí. Bueno, ahí Dani, bueno, tú
como bien lo vienes relatando, estás en una familia de padre, madre y 3 hermanas más, ¿no? Sí. O sea, ustedes son 4. Y también pues tienen que vivir, me imagino que en tiempos diferentes. El ejercicio que nos acabas de relatar de conectarse entre familia, ¿no? Creo que eso es fundamental para la memoria, ¿no? Em, pero también tocaste un tema y me gustaría preguntar sobre la identidad. Cuando estabas diciendo, no soy de aquí, no soy de allá, pero ¿cómo definirías después de este proceso de vida la identidad, ese concepto? ¿Cómo lo definirías? Para ti, ¿qué es la identidad después de haber vivido algo como de allá, de acá? ¿Cómo percibes la identidad ahora? Ay, qué pregunta. Claro, no es tan fácil, pero capaz lo puedas encontrar eh, no sé, Pues es que no sé por qué, por ejemplo, si tú me preguntas cómo me identifico, yo digo, yo soy colombiana, me siento colombiana, pero cuando voy a Colombia me siento brasileña. Entonces, de cómo me identifico, no sé. Entonces, no sé cómo definir la siento, identidad. sí, siento que la identidad va de un conjunto de valores o de culturas, pero puede ser un mixto de cultura, eh, um, como una tela de retazos que vas construyendo de acuerdo a las vivencias y la cultura que te ha traspasado y te atraviesa, Y está bien, ¿no? creo. Porque a mí me parece importante esa pregunta porque pareciera que la identidad nos la forman con una bandera, con una delimitación de territorio geográfico, pero pues hay unos territorios sociales que uno después, o una transita cuando tiene que migrar, en este caso. Y creo que eso también nos enraiza a la región, ¿no? Y a ser parte de un planeta. Em, con el tiempo, obviamente, fuiste actriz, te fuiste metiendo en este mundo de la cultura también. Em, ¿Cómo abriste ese camino? ¿Cómo fue esa experiencia de decir, yo quiero trabajar en esta área de la educación popular, del teatro del oprimido? O sea, cómo encontrar eso que además también de manera categórica no está como en el estatus, llamémoslo así, o en el imaginario de lo que una mujer profesional deba llegar, no sé, o cómo fue tu propia historia para descubrirte actriz. Pues el teatro me gustó desde muy chiquita, desde siempre. Desde muy pequeñita me gustó mucho el teatro. Y pues yo pienso que es una influencia del medio que me rodeaba y pues mis papás. Mi mamá es una persona que le encanta el arte, desde escuchar música, diversos tipos de eclética y también de pintar siempre, entonces nos traía mucho la dinámica de cosas, de actividades artísticas siempre desde chiquiticas. Y cuando nos fuimos a Silvia, formamos una linda comunidad a raíz del trabajo con los indígenas, siempre estábamos en contacto con comunidades, siempre trabajando en comunidad, siempre construyendo, o sea, siempre haciendo trabajos de construcción colectiva. Entonces creo que eso pues me fue impregnando desde pequeña. Incluso en el barrio montábamos como grupos para hacer juegos teatrales, grupos para leer libros juntos, ¿no? Con los niños del barrio. Entonces creo que viene desde allí. Ya cuando migro, forzadamente, cuando sufrimos el desplazamiento forzado y llegamos a Brasil, bueno, estudio, pero siempre sabía que quería estudiar artes, teatro, ser actriz, porque se me daba, me gustaba mucho interpretar, me gustaba mucho la posibilidad de poder ser varios y desde esos varios personajes o identidades dar mensajes o, en fin, colocar pareceres en el mundo. Entonces voy a estudiar teatro. Tenía siempre una cuestión medio, ciencias sociales, antropología, siempre fue mi deseo también, no puedo negar, pero bueno, fui a estudiar teatro. Y pues nada, conocí leyendo y con profes el teatro político, el teatro de Bertolt Brecht, el teatro de Augusto Boal, que es una herramienta poderosísima para transformar y para ejercer la ciudadanía también. Entonces me fascinaron las dos temáticas, los dos mundos, entonces comencé a estudiar más en ello
y por una cuestión, creo, de identificarme con refugiados, con migrantes, porque aquí el asilo, el refugio, no lo da Cáritas, ¿no? Que es la arquidiocesana, es como quien abraza, o sea, ACNUR con ARE, a través de Cáritas, da el refugio. Entonces siempre estábamos en Cáritas, solicitando cosas, conociendo gente, y tuve conocimiento de dos proyectos, que es el CRA y el CAMI, que son centros de acogida que trabajan con migrantes en la ciudad de Sao Paulo, y tenía mucho deseo de, yo creo que es eso, por algo que yo tuve necesidad, o por también poder entender desde mi sensibilidad como las historias de las otras personas, entender cómo eran sus procesos para tal vez yo entender el mío propio. Quise trabajar con comunidad migrante, el teatro del oprimido y el teatro Bertolt Brecht. Entonces fui a proponer unos talleres, se armó un grupo y algunos años trabajé allí. Y luego obviamente entré en todo el mundo de migración, toda la diáspora, no era solo colombiana. Después de que me gradué, pues con otras herramientas, que el teatro, y conociendo otras personas en esos tránsitos, pues también entré un poquito al mundo del audiovisual, del cine, del Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo, también me abrió como muchas puertas, trabajé allí. Y a raíz de eso nos dimos cuenta con otros amigos que Sao Paulo es una ciudad súper acogedora con relación a migración, existen muchas leyes favorables, pero que al mismo tiempo hay una cierta resistencia con los nuevos flujos migratorios. Entonces dijimos, bueno, somos migrantes, inmigrantes, somos artistas, entonces pues intentemos encontrar un espacio de representatividad, abrir un espacio de representatividad, porque aquí se trabaja con grupos, muchas organizaciones con migrantes que hacen mil cosas, pero los proponientes no son migrantes, entonces no hay una representatividad. Entonces dijimos, vamos a trabajar de la representatividad y abrir espacio y tener voz desde nosotros mismos organizados, y fue lo que hicimos. Y ahí comenzó una red gigante de artistas migrantes en la ciudad. Y bueno, por ahí enveredé por esos caminos desde muy temprana edad hasta ahora que estoy acá. Y hoy en día sí estoy un poquito más enfocada en la migración colombiana. ¿Y el festival de Cine Colombia Migrante llega en qué momento de tu vida? Cuéntanos un poco de eso, porque me parece interesante también entender cómo saltas, pues, digamos, a hacer la producción general del primero y el segundo, ¿no? Del segundo y Del tercero. segundo al tercero. Entonces eso sí, como que dónde se encuentran, cómo logran encajar esas versiones de historias de vida juntos. Pues el festival llega en un momento de mi vida donde estaba en crisis de identidad y de si quería retornar o no. Yo, bueno, en todos estos procesos de lo que es la militancia migrante, pues también acabo llegando a un colectivo, que es a una red, que es la Red Paz LAC, que es la red de víctimas de América Latina y el Caribe. En 2016, 17, por ahí. Y comienzo a hacer un trabajo entonces, bueno, a raíz de ese encuentro me di cuenta cómo eran los procesos organizativos de las víctimas en el exterior, o por lo menos en América Latina y el Caribe, y muy potente, y ya algo que venía gestando era como, yo soy colombiana, quiero trabajar con los colombianos, no sé qué. Bueno, a raíz de eso y de ese encuentro con mi madre y con otras compañeras víctimas del conflicto armado colombiano, decidimos entonces abrir un colectivo, que es el Colmepaz, Colombianos Migrantes y Exiliados por la Paz desde Brasil, y a raíz de este colectivo comenzamos a trabajar con colombianos, ¿no? Como un mapeo, proponiendo acciones artísticas, talleres de sensibilización, de soporte psicosocial y tal, y entro en este mundo y pues ahí conozco como toda la red que hay de organizaciones de víctimas en las Américas y en las Américas. Y una cosa me lleva a otra y hago parte del primer encuentro amplio del exilio. Unos meses antes del primer encuentro amplio del exilio, por este trabajo en red, yo había sabido por redes sociales y por otras organizaciones que existía un festival de cine, el Festival de Cine Colombia Migrante. Le hice mucha propaganda y dije como, no, yo quería mucho que el festival estuviera aquí en Brasil, tenemos que ver cómo hacer, a dónde aplicar, con quién hablar. Pero bueno, eso se quedó allí como un deseo y ya.
fui al encuentro del exilio, al primer encuentro del exilio que ayudé a organizar. Y bueno, me encuentro con que uno de los invitados, una de las personas que invitamos como organización era, en representación del festival, era Juan José Correa, que es el director ejecutivo y general del Festi, y nos conocemos. Yo como, no, eres el director del festival, wow, no sé qué, y bueno, hay mucho match, o sea, es como que es un encuentro muy bonito, como si nos conociéramos de vidas pasadas. Mucha gente en común, muchas orgas en común, muchas compas en común. Y comenzamos a hablar, entonces ahí intercambiamos información, conocimientos y tales, y yo le digo, bueno, sería muy chévere poder tener el festival en Brasil, y él como sí, nos falta Brasil, que nos estuvimos el año pasado, tal, no sé qué, yo le cuento un poco lo que yo hago, y pues nada, de ahí y de mi determinación ese año, que a partir de ese año yo decidí que iba a trabajar, quería estar en territorio. Por cuestiones otras no me es difícil pensar en retorno, a pesar de que a veces me abarca la duda grande, pero creo que no, pero había definido en mi vida como, bueno, no, yo voy a trabajar desde el exilio, desde afuera, voy a intentar trabajar también con Colombia y de alguna manera u otra quiero estar muy interligada con mi territorio, con mi tierra. Entonces justo pues llega esta invitación de Juan para que me sume al equipo del festival, y me dio mucho frío en la barriga porque es un compromiso y tanto, pero dije, bueno, está bien, como que vino en un momento preciso, que tal vez si hubiera sido en otro momento no aceptaba. Y nada, y ahí pues fue comenzar a debruçarse sobre el festival, comenzar a entenderlo y pues poder también hacerlo acá en Sao Paulo, pero pues ahí ya me metí de lleno y ahí se me abrió el mundo de las organizaciones de víctimas y comencé a, yo tenía ese límite, digamos, de conocerlas de América y comencé a conocerlo de Europa y cómo están organizadas y procesos organizativos en todo el mundo y fue como abrumador, fantástico. Es abrumador, pues es un festival muy, muy amplio con presencia en más de 29 países. 35 ciudades 35 y 16 ciudades países. Y 16 países. Bueno, 35 ciudades y 16 países. Muy bien. Hay algo en la historia de tu vida, Dani, que me llama mucho la atención. Y es que al empezar a militar en las organizaciones de víctimas del conflicto armado en Colombia y de las diásporas colombianas en territorio latinoamericano, te has empezado a encontrar con otras mujeres que le meten una fuerza poderosa, así como tú le das todo el tiempo a lo que haces, ¿no? Con mucha pasión, con mucha disciplina, con mucha organización. ¿Cómo ha sido para ti también esa experiencia de tejer con otras mujeres en las organizaciones en las que estás? Porque además pareciera que tienes varias gorritas, varias camisetitas, ¿no? Las mujeres en exilio, las mujeres de La Paz, las mujeres de esto, ¿no? O sea, inclusive lideras pues, en el equipo como es una de las mujeres que está liderando, pero estás en relación con otras mujeres constantemente que están apostándole también a la construcción de paz en Colombia. Para ti esa experiencia, ¿qué te ha dado y cómo la puedes analizar? ¿Cómo tejen las mujeres el trabajo de la paz, de la organización colectiva, de la militancia desde la diáspora? La primera cosa que me se vino a la cabeza cuando me hablabas es no sentirse sola, porque somos tan invisibilizadas y el machismo es tan estructural que incluso eso, en las militancias izquierdas están los dichos izquierdo-machos y siempre están los hombres adelante de las luchas, siempre están los hombres luchando por esto y aquello, y aún dentro de estas militancias somos súper invisibilizadas. Entonces primero es no sentirse solas, sentir la potencia que tenemos. Es muy fuerte poder pulsar y ver cómo es inconsciente, o sea, como ciertas cosas afloran, pero varias personas, varias mujeres lo están pensando en varios distintos territorios. Poder unificar ese pensamiento, crear y proyectar a partir de allí ha sido muy emocionante, muy mágico y muy potente. Entonces, y eso, ver cómo las mujeres están muy organizadas,
tal vez mucho más de lo que yo imaginaba. Y claro, desde nuestras luchas por la no invisibilización, nada, no, es que lo único que se me ocurre es eso, como ver cómo estamos realmente muy organizadas, muy estructuradas, y cómo ha sido tejer con las mujeres, fantástico, porque yo pienso que por haber sido tan aporreadas, somos mucho más resistentes, resilientes, mucha más garra de lucha y tenemos una sensibilidad increíble en el sentido de ser muy sororas, que eso tal vez no ocurre en espacios De cuando hecho, se teje con hombres. claro, y de hecho en la segunda versión del festival, una de las categorías que se hizo fue esta categoría de... Internacional de género, ¿quién hizo la curaduría? Exacto. Las mujeres. ¿Cómo fue esa categoría? ¿Qué películas salieron ahí? ¿Qué fue como lo más impactante durante el festival con esa categoría específica? Pues como fue, y nosotros hay el nodo de la Internacional de Género, la invitamos a que hiciera la curaduría de las películas, porque en el proceso de la selección de películas intentamos, y eso es muy loco ver, que hay pocas, o bueno, que se postulan o que existen pocas realizadoras. O sea, cuando hacíamos la lectura de las pelis es como hay muy pocas realizadoras. Entonces intentamos, primero en el ejercicio de la curaduría, de la selección, pues que hubiera una equidad, ¿no? De tanto realizadoras cuanto realizadores. Lo cual no se consiguió no porque no fuéramos equitativos, sino porque no había el número suficiente para hacer ese balance, digamos, ese equilibrio. Pero bueno, con las que había, pues lo que se intentó es que se escogieran películas desde la curaduría que hizo la Internacional, que se escogieran películas con directoras, o sea, con realizadoras, y no solo eso, sino que obviamente en la peli se retratara alguna cuestión que tange al universo de las mujeres o a las luchas que emprendemos o las cuestiones que nos atraviesan dentro de todo lo que es el desplazamiento. Y fue muy bonito, fue muy importante tener ese espacio porque es que no existe ese espacio para las mujeres, es muy limitado en el medio audiovisual, es increíble. Entonces creo que primero pues marca un precedente porque es la abertura de un espacio, es la mirada detallada para esta cuestión. Este año también hay una muestra especial de mujeres. Y la idea es eso, como primero potencializar el trabajo de las realizadoras, visibilizar en esta profesión, en esta área, en este sector, la producción de cine hecho por mujeres. Y segundo, pues las historias que se puedan narrar y que puedan ser vistas también, ¿no? Entonces tener ese espacio para esa voz. No, y creo que la repercusión, pues la verdad fue muy buena, incluso porque a raíz de eso se pudieron abrir debates, ¿no? La mujer, no solo la mujer en el cine y cómo están nuestras mujeres sufriendo el conflicto, y que sí es muy diferente también como la mujer que migra. Es muy loco porque nos relacionan con el cuidado de si tú, y eso también lo dice la Comisión de la Verdad, cuando vemos las familias en el exilio, es la mujer muchas veces que encabeza y es el sostén, se dice, ¿no? Es el sostén de la casa, es el alicerce, es la columna, no solo financiera, sino psicológica y emocionalmente. Uh-huh. Entonces abrió espacio para esa discusión también. Buenísimo, y que es necesario, más que buenísimo, creo que es tremendamente necesario poder llegar a ese nivel de análisis y de reflexión, y además crear como las plataformas para que haya más producción con enfoque de género, y creo que eso ayuda un montón. ¿Cuál fue tu película favorita y de esa categoría? Ay, de esa categoría, fue madre, tener que revisitarlas, pero yo te iba a decir, se me vino una de una directora, pero no recuerdo si está en esa categoría. Bueno, no importa, pero... Pero la película que para mí fue hermosísima, que fue una sorpresa para el festival, fue Catapum, que es de Palú Abadía. Sí, estaba en esa categoría. Sí, bien. Son tantas películas. Pero sí, Catapum fue la más... Fue la de Palú Abadía,
incluso que retrata a las mujeres, ¿no? A las cantadoras. Entonces, sí, esa. Sí, bueno, ahí me parece fundamental esto que estás contando de las mujeres artistas también en esta película, que creo que es recomendable también para quienes vean esta entrevista. Y también en esto del cuidado que estabas planteando, precisamente hoy tenemos aquí algunas gráficas infantiles muy lindas, son dinos, están en nuestra pantalla y con mucho honor. ¿Cómo ha sido también maternar para ti en medio de tanto activismo? Difícil. Porque es un proceso, ¿no? A veces como que pensamos que uno o está del otro lado o está del otro lado, pero cuando tienes que tejer esos dos mundos, ¿no? Cuando tejes la maternidad con la militancia, con el activismo puro y con tanto nivel de trabajo. Yo creo que previo a esta entrevista, en algún momento te preguntaba cómo lograbas ser productora general con estos 16 países, 35 ciudades. Significa que en cada país hay un grupo de trabajo que lideras, con el que te comunicas, que son horarios muy distintos. O sea, ¿cómo hacías esos puentes entre tu vida, tu esfera privada con esa esfera pública, activista y líder, pues liderando este proceso? No sé todavía, lo estoy descubriendo en el camino. Difícil. Creo que una de las cosas que me ha costado más es poder hacer el equilibrio entre la maternidad, el maternar, este papel de pues ser mamá, estar presente, tener tiempo de calidad con mis hijos y con mi compañero, y estar presente y atender toda la demanda que por libre y espontánea voluntad en la que estoy dentro y milito. No he encontrado el equilibrio todavía, estoy en ello, es muy difícil. Primero porque siento que el mundo no fue hecho para mamás. El maternar y el paternar es un trabajo muy solitario, ¿no? Decían que para crear un hijo es necesaria una aldea y no tenemos la aldea, vivimos súper aislados en individualismos y pequeñas cápsulas, entonces ya comenzando por ahí, entonces sin red de apoyo pues es mucho más difícil. Y estoy en ese constante intentar equilibrar porque a veces, claro, me debruzo tanto sobre el trabajo, sobre la militancia o sobre estos temas sociales que dicen respecto a mí, que me llenan, que me hacen feliz, que me realizan, y pues como no descuidar también, porque de qué sirve estar allá afuera viendo por todos y por otros y no estar con presencia en mi casa. Entonces y que me gusta una frase que tienes en la entrada, ¿no? Y es como que criar, lo traduzco, ¿no? Criar hijos es un acto político. Y eso como, o sea, esa frase es potente, pero ¿cómo se traduce? Pues yo te voy a volver a la raíz. Yo pensaba cuando tuve hijos, pensaba que, bueno, nada, que mi hora se iba a reducir a ser mamá y que eso, qué incidencia estaba causando yo en el mundo, como por qué estaba luchando, qué sentido tenía, pues ahora solo dedicada a ellos. Y esa frase la tengo ahí incluso porque es algo que es como muy revelador para mí, que es exactamente, o sea, el hecho de yo ser responsable por una vida que en este momento soy responsable, claro, y siempre lo seré, pero en este momento puedo intercambiar desde ese ser que ya viene con su paquete Excel y Word listo, pues, pero cómo puedo tejer con esa persona y cómo esa persona va a ser en un futuro la que va a construir país o la que va a construir otras identidades o la que va a construir y ver por este mundo. Entonces, pienso que primero es como qué lugar le voy a dejar, es súper cliché, pero es tal cual, o sea, qué mundo estoy construyendo para estas criaturas que traje al mundo y quiénes serán ellas en ese mundo. Son dos responsabilidades y que si lo vemos así, pues sí, es una gran responsabilidad, es político, ¿no? Es un acto político para mí de resistencia también. Y pues es eso, son los seres humanos que vamos a dejar para el mañana. Y aparte tengo el gran desafío de ser responsable de 2 niños.
hombres. Varones, sí. Entonces es como 3, es más todavía porque es como, sí, como qué cultura qué ejemplo voy a hacer, qué valores o como quiera decírsele, como también yo me desconstruyo para no crear a dos personas machistas y misógenas, como yo veo, como soy yo misma y aplico soy misógina, soy machista, ¿no? Tenemos eso incrustado, entonces es como desconstrucción total. Y pues nada, es eso, o sea, qué mayor acto político, más allá de estar militando, de salir o de hacer, o estar en el palanque, que ser responsable por la vida de dos personas, que será nuestro futuro mañana. Entonces, qué bello eso de criar hijos es un acto político. Creo que es como un lema y una consigna que en la medida que interioricemos podemos seguir deconstruyéndonos también como en ese sistema que es tan opresivo y es un sistema patriarcal. En este caminar, en esta migración, ¿has podido también, digamos, retejer con tus ancestras hacia atrás, así como estás tejiendo hacia adelante? ¿Has podido reconocer hacia atrás, hacia las ancestras, estos vínculos que a veces con la historia de la migración se rompen? ¿O cómo ha sido para ti también ese propio proceso? ¿Tienes recuerdos de tus abuelas? ¿Cómo ha sido también vincular esta nueva etapa de la vida con la maternidad, de tu maternidad actual con la maternidad que te tocó vivir, que me imagino también fue un poco fragmentada? okay. Pues yo creo que ha sido su proceso de sanar Y de liberar. y de liberar. Entonces sí, claro, me he encontrado y también al ser madre, pues tú revisitas la historia de cuando eras hija. Claro. ¿No? Y reves a tu mamá desde otro ángulo, ¿no? Y a tu abuela, ¿no? Y ahí llevas en consideración otras cosas que tal vez antes de ser madre como que ni se te pasaban por la cabeza. O entonces dices, ok, entiendo este lugar, o entiendo esta decisión, o la abrazo, o no la entiendo, pero logro verlo desde otro punto de vista, o no estoy de acuerdo, o aún no sé, tengo una herida, pero logro entender por qué se da. Entonces sí, creo que ha sido más de sanar, de soltar también. Además que son solo hermanas también, o sea, Son mujeres. Es un matriarcado. Sí, creo que ha sido más de ese proceso, sí, pues revisitado. Me he replanteado también muchas cosas que pasaron con mi madre, abuela, y que yo tenía como encajetadas en es esto y así fue, y no, pues. Y ahora tienes otra mirada. Claro. Qué bueno, pero eso está bien, yo creo que eso es parte de la historia, ¿no? ¿Cómo ves a la región en este momento? Por lo menos desde la diáspora, desde las diásporas, ¿cuáles creen que son, cómo ves lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, bueno, Colombia tiene un gobierno en este momento mucho más progresista, pero pues estás en Brasil, obviamente, donde también te ha tocado gobiernos nefastos, y bueno, Argentina ahora, en donde digamos como todo este avanzada de derechos. ¿Cuál es tu mirada también más con esta visión artística, donde además el arte ha sido atacado directamente? Y bueno, las comunidades indígenas, ¿cuál es como tu sensación de lo que está pasando en América Latina y el Caribe? Pues es que estamos tan fragmentados que como una visión general me cuesta. Claro, es una visión desde aquí, ¿cuál es eso? Pero no, sí digo, pero como en general como América, no sé, porque es eso, estamos viendo procesos muy diferentes en Argentina, en Colombia, en Brasil. En Colombia pienso que ha sido un gran avance. Incluso se me olvidó, o sea, digamos, los encuentros del exilio, que el festival tenga también visibilidad, que comencemos a hablar de exilio, el encuentro el encuentro de mujeres feministas por la paz, que también hago parte de la red, que sea posible y que se puedan tejer también un plan para política internacional feminista. También creo que todo esto es posible, pues gracias a que estamos en un gobierno que sí ha sido
es un gobierno de cambio, a pesar de estar siendo bastante difícil. Ay, ¿qué hacemos? ¿Tú cortas? No. Sí. Es que estabas, perdón, sonó mi celular en medio de la entrevista, había que callarlo. Entonces, bueno, digamos como Colombia, pienso que es un panorama que realmente sí ha habido muchos cambios y eso se siente y pulsa en el movimiento social. La veo un poco difícil, creo que está un poco difícil, pero bueno, creo que sí se han podido hacer varias cosas y tenemos varios avances. Acá en Brasil estamos también en un gobierno muy favorable. En la cultura ya se comienzan a ver cambios, porque la cultura quedó dicimada, totalmente cero, no teníamos ni siquiera ministerio. Entonces ya comenzaron a reabrir, tenemos nuevos ministerios, el de la igualdad también. Entonces se comienza recién ahora a reverberar este cambio y a verse que bueno, otra vez estamos con un gobierno favorable, pero la cultura quedó, o sea, todavía se ven los atropellos. Y socialmente también, obviamente, pero creo que también Brasil pinta bien, está muy favorable entre la gobernabilidad y se va entendiendo, tiré afloja. Y en general, ay, no sé, es que por ejemplo, como voy a hablar en general, si en Argentina está pasando lo que está pasando. O sea, mientras acá logramos rescatar cosas que perdimos, por ejemplo en Argentina, que ya Inca, chao, cultura, chao, cine, chao, o sea, entonces no sé, es como, es horrible, pero yo siento que en Latinoamérica somos una gran rueda, es como un perrito mordiéndose la cola constantemente. Entonces vamos de un extremo a otro. Es re triste en realidad. Ay, no, era para dar una cosa más positiva, no, pues No, veo no, no, positividad en ciertas cosas. Yo creo que pero sí yo siento está, que es como... es claro esta radiografía que estás haciendo. O sea, yo le veo sentido a esa radiografía. Y es como entender precisamente estos ejercicios cíclicos en los que estamos, además, cada vez más rápido, ¿me entiendes? Sí. O sea, antes se demoraba más tiempo volver a ese punto cíclico, pero ahora es como más rápido. Y eso se transversaliza con el cambio climático, con el daño ambiental, con obviamente con que las mujeres estamos asumiendo en nuestra cuerpa todo este ejercicio de dolor del que planteaste desde el inicio. O sea, los procesos de desplazamiento, los procesos de exilio, digamos, nos dan una característica básica para entender lo que se vive en América Latina y el Caribe, ¿sí? Porque las cifras son muy altas de gente que necesita migrar. Este año específicamente, inclusive para el festival, el tema va a ser el agua y el desplazamiento forzado por temas medioambientales. Sí, nuestro lema es justicia ambiental y migratoria este año. Entonces sí, vamos a intentar como, bueno, el medio ambiente tiene muchas ramificaciones, pero este año vamos a intentar mirar más apuradamente como el desplazamiento por cuestiones ambientales, o sea, la naturaleza, ¿no? Eso desastres. Pero eso por un lado, pero también están todas estas mineras, extractivistas. Sí, claro, entonces otro eje exactamente es el desplazamiento forzado, pues por megaproyectos. Sí, por la mano humana encima de la naturaleza, entonces está todo el extractivismo, el fracking, todo, se va a explorar eso. Y lo último son los líderes y las lideresas, ¿no? Que le vamos a llamar guardianes del territorio, que son los líderes y lideresas que protegen su territorio y pues por eso se ven obligados a salir, ¿no? Son amenazados y entonces tienen que desplazar forzadamente. Entonces sí, está súper relacionado con el medio ambiente total, que es una realidad súper fuerte ahora. Y es que la estamos viviendo en carne propia. Claro. Mientras en Argentina se inundan los barrios, mientras la ola de calor en Brasil se lleva un montón de gente, o sea, las inundaciones en otras zonas. Y como más allá de las proyecciones, como tenemos esta sección que se llaman Territorios de Escucha, donde hacemos talleres y cineforos que pues traten el tema, la idea también es exactamente no solo dejarlo así como las películas, sino exactamente amarrar, porque a veces uno piensa como la cuestión medioambiental y todo lo que está pasando pues no me tange, ¿no? Pues sí, el clima, el calor, uno siente más calor, uno siente más frío, se inunda, pero no, o sea, exactamente mirar hacia eso y darnos cuenta cómo se nos afecta directamente, no es como, ay, se derritió el polo y no, o sea, cómo nos afecta directamente.
Y no solo en vegetación y en cosas, sino nuestro cuerpo, o sea, cómo nuestro cuerpo se ve afectado, cómo nuestro psicológico se ve afectado, cómo nuestro sentimental se ve afectado. Y eso también lo vamos a trabajar desde los territorios de escucha en el festi, es la idea también. El cuerpo como territorio, cómo soy territorio fuera de mi territorio, ¿no? En el caso del exilio, cómo llevo ese territorio en mí, o cómo me atraviesan las violencias que atraviesan el territorio, también me atraviesan o reverberan en mi cuerpo territorio, en mi cuerpo territorio. Entonces sí, eso va a ser bonito. Me parece interesante ese concepto, ¿no? Cuerpo-territorio, ¿no? Aunque siempre se habla del territorio geográfico, el territorio social, pero el cuerpo-territorio es un concepto que ha tomado con el tiempo mucha fuerza y que allí también hay que hacerle un gran énfasis, porque es esto que, o sea, cuando lo que nos relatabas desde tu propia historia de vida, ¿no? O sea, ese dolor, cómo lo vives, cómo lo asumes, y también cómo te vas decantando en momentos diferentes, ¿no? Porque no puede uno separarse de la cotidianidad, de la vida misma, de la familia, de la sanación que hay que hacer. Así que me encanta como que hayas podido compartir con nosotros estos ya 40 y pico minutos, que me encanta poder conocerte más, felicitarte porque eres una mujer que teje la historia de América Latina y el Caribe. Y siempre pregunto cómo quisiera ser recordada en la historia, Daniela Hernández Solano. Qué preguntas difíciles hoy. ¿Cómo quisiera ser recordada en la historia? Uy, no, yo creo que no tengo una respuesta muy profunda. Yo querría ser recordada en la historia como alguien alegre, alguien acogedor, alguien que fue, no sé, alguien que fue sensible, que trajo alegría, que trajo leveza y que intentó ser justo. Muchísimas gracias, qué lindo. Es de las pocas entrevistas que puedo abrazar. Porque todas son por Zoom. Así que me toca salirme por la ventanita y meterme a la otra ventanita. Bueno, nada, continuemos plantando memoria. Así es. Construyendo nueva memoria, ¿no? Después de tanto aporreo. Vamos a seguir trabajando en la construcción de la memoria, de la identidad, del territorio. Y este concepto de hoy, el cuerpo y territorio, creo que seguirlo fortaleciendo, porque eso es lo que hacemos las mujeres, tejer el territorio desde nuestros cuerpos. Así que gracias. Nos vemos en un próximo episodio, en una próxima entrevista de Mujeres que Tejen la Historia desde Brasil. Abrazos. Chao, chao.